¿Cómo están todos? Buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestra plática del estudio de la Biblia. Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Les recordamos que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales para que puedan escuchar las pláticas que ha habido en el pasado y puedan tener siempre fresca la enseñanza. En esta mañana, ¿qué les parece si empezamos con una alabanza? Esta alabanza es clásica, es una alabanza que habla acerca de un hombre que se reconoció pecador y que le pidió a Dios que transformara nuestra vida como muchos de nosotros lo hemos hecho. Muchas generaciones de creyentes han cantado este himno y los invito a que lo canten con nosotros esta mañana. Se titula Sublime Gracia. Acompáñenos. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a creer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias sin ti. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará hasta el fin. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias sin ti. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre aquí su amor que me salvó. Eterno amor, gracias sin fin. Otra vez vamos. Mi esclavitud se terminó, mi Salvador me rescató y su bondad fluye en mí, eterno amor, gracias sin fin.
gracias sin fin. Gracias sin fin. Pues es increíble, ¿no creen el amor que Dios nos tiene y cómo nos extiende su mano para perdonarnos a pesar de lo que hayamos hecho? Pero bueno, ¿qué les parece si vamos con nuestra enseñanza de esta mañana? Vamos a darle la bienvenida a nuestro pastor Rubén Rodríguez. Rubén, adelante. Me da mucho gusto que volvamos a vernos. Gracias por conectarse con nosotros. Y vamos a continuar con nuestra serie, esta nueva serie que le llamamos El Rapto. Y ese es el segundo estudio que se intitula Israel, clave de la profecía. Esta es una interpretación correcta de las señales para el arrebatamiento. Entonces, cada generación de creyentes ha demandado para sí, a través de los siglos, considerarse la iglesia con el privilegio de ser arrebatada. Sin embargo, solamente una iglesia será la que alcanzará este privilegio. El apóstol Pablo, en su tiempo, esperaba ser arrebatado, como él mismo lo dijo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Él dice: los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿A quién se refiere? El contexto dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice él, los que hayamos quedado, seremos levantados, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿verdad? Entonces, a medida que los siglos pasan y se va cumpliendo la palabra de Dios, vamos entendiendo mejor todo lo relacionado con el regreso de Cristo a la tierra. Si queremos comprender el tiempo en que Él volverá, tenemos que interpretar correctamente todas las señales de las que Él habló. En primer lugar, Israel y todo lo que se relaciona con esa nación es la clave de toda la profecía. Todo lo que Dios anuncia con respecto a su regreso a la tierra contempla de una forma especial y fundamental a Israel. Cuando Dios llamó a Abraham, le dio una promesa, y esta promesa incluía al Mesías y otros aspectos importantes. Lo primero que Dios hizo con Abraham, porque Israel no existía todavía, los judíos no existían, Abraham no era judío, era caldeo. Lo primero que hizo fue hacerlo primero su pueblo. Le prometió a Abraham levantar de él un pueblo, y ese es un milagro. Y haré de ti, dijo él, una nación grande. Allá en Génesis 12:2 y en 18:18, ¿verdad? Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Bueno, en segundo lugar, lo que le prometió un territorio a ese pueblo, que todavía no existía, pero ya le estaba haciendo las promesas. Y ahí en Génesis 12:1 y versículo 7, dice la palabra: pero Jehová había dicho a Abraham sin H, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En tercer lugar, en esa tierra habría una singular capital, la cual David conquistó y estableció.
en 2 Samuel 5, 6 y 7 dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David, diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Bueno, en cuarto lugar, Dios establecería en esa capital el lugar en donde sería adorado y aceptó habitar en el templo que él mandó construir. Entonces dijimos, en primer lugar, lo primero que hizo fue hacerlo su pueblo. ¿No? Cuando habló con Abraham, lo hizo su pueblo. Y no había todavía un pueblo. En segundo lugar, le prometió un territorio a ese pueblo. Y en tercer lugar, habría una singular capital, la cual David conquistó y estableció. Y en cuarto lugar, Dios establecería en esa capital el lugar en donde sería adorado. Y aceptó habitar en el templo que él mandó construir. Esto está en 2 de Crónicas 7. Él dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. En quinto lugar, Dios le confió a Israel la administración del reino de los cielos. Esto implicaba dos cosas. La primera es que ellos recibirían la palabra de Dios. Ellos serían los responsables de recibir la palabra de Dios y transmitirla, ¿verdad? Y en segundo lugar es predicarla. Primero recibirla y segundo predicarla. Dios les dio ese privilegio. Entonces, el único requisito para poder mantener estas promesas era la obediencia. Y ahí está el problema. La desobediencia haría que Israel perdiera todos estos beneficios prometidos, ¿no?, que Dios le había dado a Abraham. Entonces, todo esto que estoy hablando abarca hasta 2 de Crónicas 7. Y el pueblo de Israel desobedeció a Dios y por medio de Jeremías y otros profetas, el Señor confirmó el castigo que había prometido por la desobediencia. Es en ese momento cuando Dios le quitó a Israel 3 privilegios fundamentales del pacto que había hecho con Abraham y confirmado con David. 1 Crónicas 17. Entonces, el Evangelio de Mateo tiene como uno de sus propósitos principales confirmar el pacto de Dios con Abraham y confirmarlo con David. Dice en Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esta es la razón por la que en este Evangelio, después de que Israel rechaza al Mesías, se confirman las terribles consecuencias de la desobediencia del pueblo judío en Mateo 24 y 25. En este primer Evangelio, Dios también nos revela la forma como Él cumplió su promesa de bendecir al mundo, enviando a Cristo a la tierra. En el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor es usado por Dios para cumplir con la sentencia que él había pronunciado en contra de la desobediencia de Israel. Ese día, Dios le quitó al pueblo judío 3 de los 5 aspectos del pacto. Primero, les quitó la tierra prometida. Segundo, destruyó Jerusalén, ciudad por la que David oraba como símbolo del favor de Dios. Y por último, es destruido el templo. Primero dijimos, les quitó la tierra prometida. Segundo, destruyó la ciudad de Jerusalén. Y tercero, destruyó el templo. Él lo permitió todo esto. El lugar en donde Dios había prometido habitar con su pueblo ya no estaba. Entonces dijo Dios allá en Jeremías 25:12, y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová,
y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. En Esdras 1:1 dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, el rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Y entonces, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, dice en Daniel 9:2, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto está en Daniel 9:2. Entonces, que estos tres beneficios del pacto serían quitados a Israel durante 70 años es lo que está escrito, como juicio para el pueblo de Israel. En el año 605 a.C., Jerusalén fue conquistada por primera vez por el rey Nabucodonosor. 70 años después, en el año 536, Ciro, rey de Persia, decreta que los judíos pueden regresar a su tierra. Al observar aquel primer regreso a su tierra, podemos entender mejor el actual regreso de Israel a su tierra, evento que nos ha tocado vivir y del cual la humanidad del siglo XX ha sido testigo. Un evento de estas dimensiones toma tiempo y en ocasiones décadas. En el primer regreso pasaron cerca de 100 años desde el momento en que en el año 536 a.C., Ciro decreta que regresen hasta el año 445, en que Artajerjes ordena reconstruir la ciudad y el muro. Todo esto lo dice Daniel 9 y Nehemías 2. En la actual restauración de Israel han pasado más de 100 años, desde el año 1897, en el cual se decide fundar el actual Estado de Israel, y el tiempo presente en el cual se habla de construir el tercer templo. Ya esto suena mucho. Al comprender los privilegios que Israel había perdido, entendemos mejor la oración del profeta Daniel. En el momento en que Daniel confesaba sus propios pecados y los de Israel, y le suplicaba a Dios por la reconstrucción de su nación, el ángel Gabriel llegó para darle la respuesta a su oración y a mostrarle el futuro de Israel hasta el regreso glorioso de Jesucristo. Estoy dando citas bíblicas para los que les gusta estudiar con detalle en la Biblia. Daniel 9:24 y Daniel 2:44 y 45. Aquí Dios le está contestando a Daniel lo que ha pedido y le asegura que le devolverá a Israel todo lo que en su desobediencia le había quitado. Fíjense la fidelidad de Dios. Israel se había rebelado, prácticamente renuncia a la protección de Dios por su desobediencia. Y así le confirma a Dios, con todo lo que estaba pasando, la devolución de su territorio, pero no le devuelve su soberanía. Le confirma la restauración del templo y de la santa ciudad y su muralla. En Daniel 9:24, Dios revela que el futuro de Israel comprenderá 490 años, los cuales se empezarán a contar desde la orden oficial que se daría en el futuro para reconstruir Jerusalén y su muralla. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 9, 24 y 25 lo menciona. Entonces, aquí Daniel
está haciendo esta oración en el año 538 antes de Cristo y recibiendo en el mismo momento la respuesta divina en Daniel 9, 20 al 23. Y esta orden oficial fue dada en el año 445 por medio del rey Artajerjes a Nehemías. Para ese tiempo, el templo ya había sido reconstruido. Zorobabel regresó en el año 536 para iniciar esa empresa. En Esdras 3 se menciona. En el año 515 se termina este templo. En el año 457, Esdras regresa a Jerusalén. Y este decreto del rey Artajerjes buscaba la bendición del Dios de Israel, confirmando la restauración del servicio sacerdotal por medio de Esdras. 12 años después, en el año 445, Artajerjes da la orden oficial para reconstruir Jerusalén y su muralla, y allí inicia la cuenta de los 490 años. Los primeros 49 comprenderían tiempos de angustia, en los cuales se edificaría la ciudad y el muro. Daniel 9:25 dice, sabe pues y entiende, como ya lo leímos, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de cumplida esta etapa, habría 434 años más, es decir, 62 semanas de años que culminarían exactamente con la muerte del Mesías. En Daniel 9:26 dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Bueno, después de recibir la orden, vemos aquí a Nehemías que se dirige a Jerusalén. Y entonces se inicia los 490 años profetizados, determinados sobre el pueblo de Israel. De esta forma, el 6 de abril del año 32 después de Cristo, Jesús entra en Jerusalén y culmina los 483 años que el profeta Daniel había dicho, donde la cuenta de las 70 semanas se detiene al ser rechazado Jesús por Israel. Había hablado una profecía de 70 semanas en años, que son 490 años. Y solamente se cumplen 483 años, falta una semana de años, que son 7 años. En Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Estamos hablando de Israel. Jesús, el Rey de Reyes, Señor de Señores, había venido, llegó a su pueblo. Él había sido preanunciado, había sido profetizado. Se había dicho por los profetas respetables de Israel que Él habría de venir a nacer de una mujer virgen en un pueblo llamado Belén de Efrata. O sea, todos los detalles que se cumplieron había sido anunciado. Entonces, podemos observar que el pueblo de Israel no tomó en cuenta lo que Dios había anunciado previamente a través de los profetas. Ellos prácticamente desconocían que aquellas cosas anunciadas realmente iban a suceder. En Mateo 21:43, Jesús confirma esta sentencia, añadiendo que en esta ocasión Israel no solo perdería su territorio, perdería su capital y su templo, sino que también perdería la viña, la obra, es decir, la predicación y administración de la palabra de Dios, es lo que perdieron también.
perdieron el privilegio de ser los portadores del Evangelio. Nos ha tocado vivir tiempos en donde las noticias del día coinciden con todos estos eventos y señales que Jesús mencionó y que anunciarían su regreso. Además, el Señor siempre nos ha exhortado a llenar nuestra mente con la esperanza bienaventurada del regreso del Mesías. En Tito 2:13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Está siempre lleno de información. Todo lo que quieras, lo que tú desees saber con previo tiempo, el Señor tiene sus siervos anunciándolo, pero el mundo, junto con el pueblo de Israel, se mantienen en una ignorancia voluntaria. Así que, de la misma forma que Dios anunció por medio de la estrella que el Mesías había nacido y que los magos de Oriente dieron por cierto este hecho, llegan a la tierra donde nació Jesús, donde se había anunciado. Ellos no sabían exactamente el lugar, querían saber exactamente el lugar. Cuando llegan los magos que venían del Oriente, después de tan larguísimo viaje, se encuentran con la sorpresa de que el pueblo, su pueblo, no lo sabía. No estaban esperándolo. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, dice en Mateo 2, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Jesús no estaba recién nacido, no estaba en el lugar, en el pesebre, en el establo. Ya habían pasado aproximadamente 2 años. El niño seguramente ya caminaba. Cuando llegaron los magos, ya habían pasado 2 años. Así, a nosotros, también Dios nos da señales, como a ellos, a las que deberíamos estar atentos, como estaban ellos, para discernir, para distinguir el tiempo del regreso del Mesías. Hay pasajes que indican con toda claridad que el propósito de Dios en su regreso es encontrar una iglesia preparada para este evento y que le pueda glorificar. El apóstol Pablo, escribiendo a los de Tesalónica, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. También dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando de qué clase de iglesia es la que Jesús habría de arrebatar. En Génesis 12, repitiendo el punto, Dios prometió a Abraham que él sería padre de una gran nación y esa nación sería Israel, los judíos. Los judíos poseerían una tierra. La nación sería bendecida sobre todas las demás naciones y todas las naciones serían bendecidas por Israel. ¿Se fijan lo importante que es Israel? Hoy en día está rodeada de enemigos, todos están buscando destruir a Israel. Es el pueblo escogido, no el pueblo consentido. Es el pueblo escogido por Dios, porque Dios lo escogió para pregonar el Evangelio. Con todo, la fe viene de los judíos. Así que desde el principio, Dios reveló que Israel sería su pueblo elegido en la tierra, pero que sus bendiciones
no estarían limitadas exclusivamente a ellos. En Gálatas 3:14 se identifica la naturaleza de la bendición que vendría a todas las demás naciones, porque dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, o sea, a los no judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todas las naciones del mundo fueron bendecidas por Israel, a través de quien vendría el Salvador del mundo. El plan de Dios de redención, el plan de redención de Dios, está edificado sobre la obra terminada de Jesucristo, que es un descendiente de David y Abraham, el mismo Jesús. Pero la muerte de Cristo en la cruz es suficiente por los pecados del mundo entero y no solamente para los judíos. En Gálatas 3:6-8 dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Finalmente, Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En otras palabras, en Cristo los creyentes son contados como justos por medio de la fe, de la misma manera que lo fue Abraham. Gálatas 3:6-8. Si estamos en Cristo, entonces somos participantes de la bendición de Israel. Y todas las naciones, en la obra redentora de Cristo, los creyentes se convierten en descendientes espirituales de Abraham. Los creyentes no se convierten físicamente en judíos, jamás, pero pueden disfrutar el mismo tipo de bendiciones y privilegios que los judíos. La iglesia del arrebatamiento será sin duda alguna una iglesia que experimentará un profundo trabajo del Espíritu Santo, que le habrá de preparar y le permitirá estar lista para su encuentro con el Señor. Ahora, ¿qué dice la Biblia que sucederá al final de los tiempos? Tristemente, la Biblia predice una espiral descendente de catástrofes, pecado humano aumentando, la apostasía religiosa antes de que regrese Cristo. Pablo escribe, también debes saber esto, le dice a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Según de Timoteo 3:1 y 13. El mundo continuará rechazando a Dios, rechazando su bendita palabra y odiando a muerte a su pueblo, Israel. Algún día, en el futuro, un día que nadie conoce, Dios terminará la era de la iglesia, que comenzará en el primer siglo con Pentecostés, que comenzó en el primer siglo con Pentecostés, en Hechos 2, con un evento conocido como el arrebatamiento. Y en ese tiempo, que ya es prácticamente hoy, quitará del mundo a todos los creyentes en Cristo. No habrá uno solo que esté compartiendo, buscando salvar personas, buscando compartir a la familia, a los hermanos, a los familiares, a los amigos. La gente no entiende este cargo. Realmente hay personas que han dicho, si yo me voy al infierno, ¿qué te importa a ti? Pero en realidad es un cargo de Jesús que nos lo ha transmitido a nosotros.
para que no tengas que pasar por los juicios finales. Él nos está preparando para este mal tiempo que viene, que gracias a Dios en su proyecto es quitarnos de aquí para que no tengamos que experimentar la terrible tribulación que viene, llamada la gran tribulación. Y acerca del arrebatamiento, Pablo dice, ya lo leímos, pero lo quiero volver a leer, en 1 Tesalonicenses 4, 14 al 18, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, fíjense, lo estamos diciendo hoy, los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos, anímense los unos a los otros con estas palabras. ¿Cómo puedo saber con certeza que yo soy uno de estos que va a arrebatar al Señor? ¿Cómo puedo saber con certeza que yo voy a ir al cielo cuando muera? Y si no muero, que sea yo uno de los que va a levantar vivos para llevarnos al cielo. Es una pregunta que muchos hacen. Y la respuesta es muy sencilla, y es esta. Dice Hechos 16:31, a una pregunta, como respuesta a una pregunta similar, ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y luego dice, y tu casa. Y en Juan 1:12, después de que en el versículo 11 de Juan 1, Jesús es rechazado, porque dice que a los suyos vino, y los suyos, o sea, el pueblo de Israel, lo rechazó, entonces se va a un pueblo que no es su pueblo, que son los judíos, los no judíos, que somos nosotros, los gentiles, los no judíos, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se fijan el binomio inseparable de recibir y creer? No es solamente creer, es recibir. No es solamente recibir, es creer. ¿Cómo vas a recibir algo si no crees? Entonces es importante comprender que muchos dicen que sí creen, pero no aceptan, no reciben a Jesús. Tú puedes recibir la vida eterna como un regalo de Dios. Sí, tú lo puedes recibir ahorita mismo, este regalo del Señor. La dádiva de Dios, dice Romanos 6:23, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un regalo. Ahora mismo, tú puedes vivir una vida plena y significativa. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, en Juan 10:10. Mira, si tú quieres, tú puedes pasar la eternidad con Jesús en el cielo, pero si tú quieres, porque sí puedes, porque Él prometió, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Te fijas? Jesús comprometió su deidad en esta promesa. Yo te voy a levantar, yo te voy a sacar de este mundo, te voy a rescatar, para que no tengas que pasar por la tribulación. Vivo o muerto, Jesús te ha invitado a que tú
te prepares para su feliz encuentro. Jesús está a la puerta, otra vez, a la puerta de tu corazón. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Le vas a abrir la puerta? Es muy sencillo. A lo mejor el prejuicio religioso te está impidiendo dar el paso de fe. Pero quiero decirte una vez más, la religión no murió por tus pecados. Ninguna institución eclesiástica fue a la cruz del Calvario a pagar el precio por tus pecados. Nadie derramó su sangre, sino la persona gloriosa del único Hijo de Dios que se llama Jesús. Jesús dijo, venid a mí. Pero también te dijo, yo estoy a tu puerta, a la puerta, y estoy llamando. Si me oyes, como me estás oyendo ahorita, y abres la puerta, yo entraré a ti. Cenaré contigo, es decir, tendré intimidad contigo a partir de este momento. Ven, dile a Jesús, ven Jesús, entra en mi corazón porque estoy arrepentido de vivir sin ti, sufriendo las consecuencias de este alejamiento voluntario que he tenido. Y he sufrido mucho, he hecho sufrir mucho a mis seres queridos, pero hoy yo sé que me estás invitando para un cambio radical de vida. Quiero volver a nacer, quiero una vida nueva, Señor. Ora conmigo, por favor, ora conmigo. Y dile estas palabras sencillas. Dios santo, he oído muchas veces estos mensajes, pero por alguna razón u otra tengo siempre un pretexto, una excusa que me hace detenerme y tomar esta decisión con repercusiones eternas. Dios santo, una vez más, quiero pedirte perdón porque he vivido mal, he vivido en hipocresía y en suciedad. Pero si me estás ofreciendo una vida nueva y que todo mi pasado quede borrado, Señor, sería yo un tonto de no abrirte la puerta de mi corazón e invitarte a que entres y me salves. Sálvame, Señor. Perdóname, Padre. Dame el gozo del perdón, el perdón eterno. Y dame una vida nueva a partir de este momento, a través de tu Hijo Jesucristo. Te doy gracias porque tú lo que prometes cumples. Yo me entrego totalmente. Nadie me forza. Lo hago con todo mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, tan simple, tan sencilla, pues es hora de apropiarte el gran regalo de Dios. Perdón absoluto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Qué maravilloso es saber que el pasado queda borrado para siempre. Mi vida es nueva a partir de ahorita. Señor, estoy preparado para un feliz encuentro contigo. Ven, Señor Jesús. Amigos, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima. Hasta luego.